Vamos a abrir la palabra de Dios para meditar en un pasaje que queremos concluir esta reunión. Después tenemos un tiempo para compartir, un té, un social, como dijo Silvia. Pero justamente es para eso, para aprovechar y hacer sociales. Y queremos conocer a las nuevas, así que nos vamos a acercar y conocer las caras nuevas, porque a veces pasa que llega fin de año y recién nos estamos enterando y dando cuenta que vos sos la esposa de fulano y así que con total libertad poder saludarnos. Vamos a abrir juntas, por favor, la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Vamos a orar. Conocedores de la palabra y no tan solamente oidores, justito para oír, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este pasaje, en una forma resumida, nos está dejando un mensaje claro, que es cómo debemos recibir la palabra de Dios, la forma correcta de recibir la palabra de Dios, porque vamos a estar cada jueves disfrutando un compartir, el té, la música, pero también recibiendo, escuchando la palabra de Dios. Marcos, no lo busquen, 4:24 dice, mirad lo que oís. O sea que tengo que estar atenta a lo que oigo, lo que entra en mis oídos. Pero Lucas 8:18 me especifica más, dice, mirad pues cómo oís. Y tiene que ver en la manera, el cómo me aclara todo, cómo oigo, cómo recibo la palabra de Dios. Y Santiago en este pasaje nos hace una invitación. En los primeros versículos dice bien clarito, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y ese pronto me está hablando de la actitud que debo tener para apurarme a escuchar, diría un comentarista, antes que a hablar y antes que a enojarme. Debo tener la actitud, ser dócil al Espíritu Santo para que su voz, la voz de Dios, me hable. El cómo oigo hace toda la diferencia cuando escucho, porque puedo estar acá años escuchando la palabra de Dios y si no hay una diferencia cómo oigo la voz, no pasa. Alguien dijo así, escuché este verano un comentario que dijo, sí, pasó por el Instituto Bíblico, pero el Instituto Bíblico no pasó por él. Hay una diferencia. Escuchó Biblia, escuchó el conocimiento intelectual, pero ese conocimiento no bajó en una manera práctica. Leí esta otra comentario. Marco mi Biblia, pero la Biblia no marca mi vida. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia del cómo? Cuando dice ahí en Lucas 8, mirad pues cómo oís. Y eso es lo que queremos en esta tarde. Y concluyendo este día, tener la actitud, entender la actitud correcta que Dios espera cuando oigo la palabra de Dios, cuando Dios habla a través de un estudio, a través de mi devocional, el cómo hace la diferencia. El versículo 21 lo dice, cómo recibir la palabra de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, me dice el cómo acá, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y yo hice dos palabras, saqué. Quizás lo podemos recordar que a las mujeres nos gusta mucho. Limpieza y sumisión. No se rían. Limpiar y sumisión. ¿Por qué? Porque son condiciones que nos van a ayudar, si las tenemos en cuenta, al cómo hacer la diferencia. Porque el desechar sería la limpieza. Dice, desechando, sacando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ese desechando, Wilsby dice que lo compara con el corazón humano, con un jardín que para implantar en la tierra, siendo el corazón, lo compara con el corazón humano,
la palabra de Dios, para que entre la palabra de Dios, es necesario arrancar los yuyos que impiden que la palabra sea plantada como corresponde. Por eso hay un cómo que tengo que tener en cuenta para oír y escuchar la palabra de Dios, para que la palabra en la forma correcta, limpieza, pureza, reconocer todas esas inmundicias que puede haber. Y había un comentarista que decía, inmundicias pueden ser espirituales, mentales y físicas. Yo no sé, yo me tengo que mirar a mí misma porque esto también es para mí. Puede haber inmundicias espirituales que son actitudes contra Dios. Rechazar todo lo que viene de Dios. Una inmundicia mental es tener pensamientos torcidos en cuanto a la palabra de Dios. Y quizás estás entrando al instituto bíblico y tenés tu forma de pensar. Y de repente vas a empezar a escuchar, no solamente los jueves en las materias, la palabra de Dios que habla. Y de repente te vas a dar cuenta que hay algo que no concuerda con tu manera de pensar. Puede ser un pensamiento torcido, puede ser inmundo. Cuando habla de inmundicia física está hablando quizás de un comportamiento físico inadecuado que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, Dios me está pidiendo que debo desechar, sacar, limpiar, purificar mi corazón, como Whitby lo compara con la tierra, para que realmente haya un efecto correcto de la palabra de Dios como Él quiere, que pueda fructificar para bien esa palabra. Que la palabra marque, que la Biblia marque, que el instituto pase por nuestros corazones y por nuestra mente. Y también habla de abundancia de malicia. Dice, limpiemos todas esas cosas que impiden el crecimiento, el efecto de la palabra de Dios. La abundancia de malicia. Quizás venís de una vida del pasado que está muy arraigado y vos solamente sabés. Nadie, los otros alrededor no te conocen. Hay cosas malas que vos sabés que tienen que salir. Y lo que queremos motivarte, porque la palabra de Dios lo dice, antes que ninguna otra actitud para la palabra de Dios, limpiemos. Limpiemos los pensamientos, las actitudes, limpiemos el comportamiento impuro quizás que hay y la abundancia de malicia para poder recibir en una manera correcta la palabra de Dios. Y la limpieza, sabemos bien, 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la clave. Hay inmundicia y abundancia de malicia, tenemos el medio, el recurso que es la confesión. Ir al Señor y decir, Señor, quiero estar limpia. Y quizás sos alumna, como dije, pero a lo mejor sos equipante, misionera, y los yuyos crecen. Los yuyos crecen y solamente vos lo sabés, yo lo sé, que el yuyo crece, que me está impidiendo recibir con la actitud correcta la palabra de Dios. Limpieza, confesión. Es inútil recibir la palabra de Dios en un corazón que no está preparado. Por algo lo dice el Señor acá. Por lo cual, desechar, para recibir con mansedumbre entonces. Y ahí está la segunda palabra. Mansedumbre es sinónimo de sumisión. Es la actitud que debo tener de sumisión al Espíritu Santo y a la voz de Dios, dejando que yo lo escuche y que deje que penetre hasta lo más profundo del corazón para que realmente actúe Él con el problema y la necesidad que tengo, convenciéndome, yo soy la que le pongo el límite. Si yo escucho y me pasa, no tengo la actitud de mansedumbre, de ser dócil, de decir sí, ya lo conozco, pero lo necesito y necesito cambiar y necesito volver a escuchar este tema porque no hay cambios. Esa es la actitud que Dios me pide, de mansedumbre, sumisión al Espíritu Santo y a la voz de Dios, para que me marque lo que está mal. Es necesario inclinar mi oído con sumisión, con humildad. Whitby dijo, cuando no hay humildad o mansedumbre, cuando se recibe, la palabra con humildad y mansedumbre, se acepta. No se cuestiona ni se discute, ni se tuerce para mi conveniencia. ¿Y cuántas veces en el fondo del corazón escuchamos algo y la queremos
adaptar y aplicar como nosotros nos gustaría. Y es completamente opuesto. Y es una invitación en esta tarde, comenzando el año, para tener un año hermoso, escuchando y como corresponde, como Dios nos pide. Entonces la segunda pedido aquí es con humildad, porque puede ser que lea, escuche un tema y yo piense, bueno, ya hace 35 o 38 años que soy creyente y ya lo conozco ese tema. Y vas a venir un jueves y vas a escuchar de repente que se empieza a desarrollar un tema conocido. Ya lo conozco, ya lo sé, no es nada nuevo para mí. No es la actitud de mansedumbre ni de humildad. Y entonces pongo la actitud que no dejo que la palabra de Dios no me hable, ni me marque, ni me muestre, ni me afecte. Apocalipsis 3:17 fue la característica de esta iglesia que tuvo esa actitud ante la palabra de Dios. 3:17 dice así: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna, una actitud de soberbia de pensar que ya lo conozco. Y Dios me pide, acá en Santiago, tener esa mansedumbre, esa humildad de decir, Señor, háblame, quiero oír tu voz. Y cuando con sinceridad y en lo profundo de mi corazón leo un pasaje que quizás ya lo reconozco, lo he escuchado de miles de maneras, pero podés descubrir una verdad de algo que está pasando que lo necesitas aplicar. Hace poco me pasó con el pasaje de cuando hacíamos la hora silenciosa del lavado de los pies, que es el perdón. Y yo dije, bueno, reconocido. Y me empecé a examinar personas que a lo mejor me habían afectado y que me costaba perdonar. Y sí, enseguida descubrí una. Y le pedí al Señor que me diera la oportunidad de actuar con ella y olvidar, perdonar. Y Dios me lo dio. Un mes siguiente después vino a esta propiedad y tuve la oportunidad de hablar, pero de hacer algo en favor de la persona. Y de ahí me marcó, dijo, ¿cuántas veces quizás me perdí cosas que Dios me marcara cuando no le pedí específicamente que Dios me hable, que quiero oír, aún en pasajes conocidos? La actitud de humildad, Salmo 25:9, trae beneficios cuando tengo esa actitud de humildad y de... lo leemos el Salmo 25:9, una hermosa beneficios de la palabra de Dios. Dice así: encaminará a los humildes por el juicio. Está hablando por la palabra de Dios. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mansos, mansedumbre, humildad, sumisión ante la palabra de Dios. También en Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Qué impresionante la actitud de humildad. Temblar es mucho más, cuando empecé a ver un poco más, es mucho más que oír, que sumisión. Es temblar ante la voz de Dios. Y Él lo valora y Él lo bendice, esa actitud. Y seguimos en Santiago, ahí volvemos a Santiago capítulo 1, cuando dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Está queriendo decir que si yo tengo esta actitud de sacar lo inmundo, la maldad, y tener la actitud de sumisión como corresponde, la palabra va a hacer efecto y salvar el alma. No está hablando de salvación del alma de la vida eterna, sino me está hablando de la salvación del poder de pecado sobre mi vida. Porque ya como hija de Dios, el pecado puede tener poder sobre mi vida, me puede controlar. Pero el aplicar la palabra de Dios en cualquier área de nuestras vidas como mujeres, solteras, casadas, alumnas, misioneras, es lo único que tiene el poder para salvar nuestras vidas del control y del poder del pecado, que me puede hacer fracasar como hija de Dios. El versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando oigo, como corresponde, con la actitud correcta, es necesario ponerla en obra, por obra, enseguida, que actúe
Es oír y obedecer. Oír y aplicarla, obedecer a lo que Dios me pide para que me vaya bien, para que sea bienaventurada, para que sea salva del poder del pecado. Debe haber en nuestras vidas, me está mostrando este pasaje, un deseo profundo de decir, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Y la oración de tener de disposición, por eso es lo que tiene que ver no solamente oír, sino hacer. Me motiva a un actuar, me motiva a aplicar. Oír y disposición incondicional a hacer lo que Él me pide. Porque ¿de qué sirve un conocimiento intelectual si no hay obediencia? Hay creyentes que piensan que son espirituales y no lo son. Ellos piensan que son espirituales, pero los de alrededor se dan cuenta que surge carnalidad y comportamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. A veces el hecho de creer que asistimos, o que escuchamos, que vinimos al instituto bíblico, que tenemos tantos años de iglesia, sí, yo ya soy, ya conozco. Y esa va en contra de este principio que nos quiere decir Santiago. Cómo se escucha y cómo se aplica hace la diferencia en lo que es el cómo, en cómo aplicar la palabra de Dios. Y el 23 y el 24 ilustra esto que les acabo de decir. Oír y aplicar, oír y obedecer. Dice así el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero el 23 y el 24 me habla claramente de este ejemplo en una manera muy práctica, porque dice así, y traje mi espejito que me acompaña todos los días y hasta en los viajes, es uno que me regaló una amiga. Yo me miro al espejo, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que me tengo que lavar a la mañana, que me tengo que peinar, que me tengo que poner las canas porque ya me tengo que volver a teñir color, ¿no es cierto? Que me tengo que depilar, que me encantó la descripción que hizo el pastor Bowler. ¿Estuvieron cuando habló de cosmos? Y lo dijo cosméticos, que significa poner en orden la cara. Y eso lo tengo que hacer todas las mañanas, no sé ustedes, pero cuando no me pongo en orden la cara, mi marido es el primero que se da cuenta. Y mi hija también, y otros más, quizás. Y ustedes también, no me lo dicen, pero se van a dar cuenta. Necesitamos. Me miro al espejo y me acordé hace 2 meses. ¿Cuándo te casaste, Rebeca? ¿2 meses? Justo el día anterior al casamiento me fui a cortar el pelo y se me ocurrió hacerme unos reflejos. Y le dije, hacelo más profundo. Se me ocurrió decirle a la peluquera. Y vine rubia casi. Mi hermana le gustaba, Susana Dau me animaba, pero yo me miraba en el espejo y me desesperaba. A la noche, fui al casamiento porque no me daba tiempo para volverme a mi peluquería. Pero esa noche me acuerdo que me levantaba al baño y de repente me miré en el espejo y seguí de largo. Digo, no me puedo ni mirar en el espejo porque era, no sé si se acuerda, alguien no me dijo, pero como dijo Analía Castro, una morocha, ¿cómo le dijiste? Renegada, ¿viste? Como son las de las cumbias villeras, esa morocha renegada. Vino a mi casa y le digo, tenés razón, no me pega. Y al otro día del casamiento volví y le dije, por favor, arreglame porque no siento que... Y me miraba al espejo y yo me daba cuenta que iba por la ciudad, me miraba en los espejos, en las vidrieras y me ponía re mal, porque el espejo me mostraba lo que era. Y el espejo es así, todos los días. Yo me miro y descubro lo que necesito. ¿Sí? Miro y muchas veces entre nosotras decimos, esa parece que no se me miró al espejo hoy. No es un dicho entre nosotras cuando queremos chusmear. Los pelos, fíjate, no se mira, o que se vaya a mirar al espejo para que se arregle un poco. Porque esto nos revela lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y este ejemplo lo pone en una manera muy clara, me encantó. Pensar que él lo compara con la palabra de Dios. Que yo me miro en el espejo de la palabra de Dios y tengo que descubrir las manchas, los pecados, las cosas que tengo que arreglar. Que no me puedo mirar
porque dice así, que puedo ser, ahora vamos a ver los dos tipos, el olvidadizo y el que hace. Una mirada rápida, si yo paso rápido, no me doy cuenta de lo que necesito, pero necesito detenerme y lo descubro y actuar. Es lo que la actitud que me pide ante la palabra de Dios, no olvidarme, porque dice que sí, que si es oidor de la palabra, pero no hacedor de este, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era. Y eso es lo que marca la diferencia cuando me miro en el espejo, el que se mira rápido y el que se detiene. Cada jueves nos vamos a estar mirando ante el espejo de la palabra de Dios. Vamos a tocar unos temas espectaculares. No se los voy a decir para que se vengan. La próxima reunión no es la semana próxima, es el 6 de mayo porque vamos a tener visitas. No tenemos reunión femenina, pero vamos a estudiar este año un tema precioso, que va a ser el espejo en el cual me voy a tener que mirar y descubrir las marcas, las manchas, los pecados, las cosas torcidas que tengo. Y la invitación es a tratarlas, a actuarlas, pero va a depender de cada una de nosotras. No olvidarme. En Lucas 6, 47 y 49, si quieren buscarlo, pero es un pasaje conocido, cuando da el Señor la importancia al oír y hacer y el no ir y no hacer. ¿Se acuerdan del hombre que dice que escucha y hace? Es semejante al hombre que construye la casa en la roca y el que construye la casa en la arena. Entonces, ese pasaje nos marca más la importancia que es para Dios, no solamente de escuchar, sino también de actuar, de reconocer las cosas y de aplicarlos, de cambiarlos. El espejo de la palabra de Dios me miro y actúo. Todos los jueves lo vamos a hacer. Y esto no es solamente para las alumnas de primer año, que no sé qué necesidades tenés. Seguramente vamos a disfrutar juntas estudiando, pero también nosotras, ya hace 35 años o 37 que estamos en el ministerio y necesito también cada jueves mirarme, cada día mirarme al espejo, porque si no los yuyos crecen y las manchas aparecen. Disponernos para oír. Y el versículo 25 me encanta porque lo aclara mucho más. ¿Cómo tengo que mirarme en ese espejo? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lo aclara y me dice cómo mirar. ¿Saben qué? Cuando yo veo que tengo algo, a mi edad, las jóvenes no lo van a entender hasta que lleguen a mi edad, por eso mi amiga me regaló que tiene uno más fuerte, que estamos todas necesitadas. Silvia dice, mira, encontré uno más potente. Viene y me dice, te muestra todo, ¿no? Y es así, lo valorás más porque me miro más atentamente. Sí. Lo que necesito, mirar atentamente. Esa palabra me está el Señor ayudando a decir cómo también. Me dijo cómo tengo que recibir la palabra con limpieza y sumisión y me está diciendo cómo. También mirar la palabra. Dice, mira atentamente. ¿Qué significa? Esa palabra es inclinarse a mirar con mucho interés. Es una observación más atenta. Es la misma palabra que está en Juan 20, 11. Yo lo leo rapidito. Que fue la actitud, la misma palabra que tuvo María cuando estaba frente al sepulcro del Señor Jesús. Dice, y lloraba. La última parte dice, se inclinó para mirar. No fue una mirada rápida, fue una mirada atenta, prestando atención. Y esa es la misma palabra que nos indica acá este verbo, mirar atentamente, mirar con atención, no rápidamente. Porque si yo lo miro rápidamente, me voy a olvidar, no me voy a acordar que me marcó hace 2 jueves atrás. Mirar atentamente y actuar como consecuencia enseguida. Y ese versículo me está hablando de 2 tipos de oidores, el que se olvida, pero también está el que hace. El que una vez que escucha, enseguida, como consecuencia de mirar atentamente, surge la necesidad de actuar. No me puedo quedar así. Y muchos jueves te va a pasar, y muchas clases del Instituto Bíblico, y muchos tiempos de estudio con tu consejera te va a decir, no me puedo quedar así.
Dios me está mostrando algo. Y la consejera está para eso, para ayudarte a sincerarte, a guiarte, a lograr la victoria en áreas que quizás nunca hablaste con nadie. Y ser sincera delante de Dios y lograr la victoria para que la palabra de Dios marque tu vida, para que el instituto de Dios, el instituto bíblico, pase por tu vida. Consecuencias de mirar atentamente, lo dice el final. Si miro atentamente y pongo en práctica como consecuencia de esa atención captada, del interés que marca ese pasaje, la voz de Dios, dice, como consecuencia seré bienaventurado en lo que hace. Y me acordé de Josué 1:8. Josué 1:8 dice que si yo pongo en práctica la palabra de Dios, todo saldrá bien. Puede haber muchos problemas, puede haber pruebas, puede haber dificultades en nuestra vida, pero cuando pongo en práctica la palabra de Dios, las cosas salen bien. Hay vidas que vos decís, no sé por qué les va todo tan mal. No estoy hablando de enfermedades, de pruebas, pero hay algunos, y vos ves que deciden y viven y no está de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, está la promesa que voy a ser bienaventurado, porque estoy mirando la perfecta ley. Es lo único que me puede hacer bienaventurado cuando lo aplico. No es el consejo de mi consejera específico que tengo, es la palabra de Dios la que me cambia. Y dice que es la de la libertad. Por eso soy bienaventurada. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay cosas que te atan. Como misionera puedo tener también algo que me está perturbando. La única verdad que nos puede hacer libres es la voz de Dios, la palabra de Dios, aplicándola. Obedecer esa perfecta ley es la que nos liberta. Entonces, este pasaje es una motivación a oír la palabra de Dios en una manera correcta. Arrancar los yuyos que están impidiendo y van a impedir el efecto de la palabra de Dios, que perturban como oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, que perturban y que a lo mejor la estás trayendo en el corazón. Hay otras que crecieron en el corazón. Nos ayuda a tener la actitud correcta de recibir la palabra de Dios con el corazón correcto. Mirando atentamente es la actitud que nos pide este pasaje para poder cumplirla. Y terminamos con el Salmo 139, versículo 23 y 24. Que sea nuestro deseo ante el cómo Dios me pide. Él me dice bien específicamente cómo tener éxito con la palabra de Dios en este pasaje de Santiago capítulo 1. ¿Cómo? Limpieza, sumisión y una mirada correcta. Y este Salmo 139, terminamos con este versículo 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista podía reconocer que había perversidades. Yo no lo voy a reconocer. La actitud ante la palabra de Dios. Que Dios me ayude cada día a tener, no solamente en mi tiempo docenal, en las alumnas en el instituto, en las materias, y cuando estamos cada jueves abriendo este santo libro, que sea el espejo en que nos podamos descubrir, aplicar para ser bienaventuradas. Pero si yo no tengo esa oración, examíname y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, no va a haber una manera, va a ser conocimiento, conocimiento, conocimiento. Que Dios nos ayude a ser mujeres, alumnas misioneras, a agradar a Dios con nuestras vidas, aplicándolo de una manera correcta. Le damos gracias a Dios por su palabra.